Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Eric Camerat. Él es analista político y miembro de Fundación Libre. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Eric. Bienvenido a Contrapoder 3.0. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un placer, hermano. Bueno, Eric, justamente queríamos conversar contigo porque, y acá de hecho ya lo mencionamos el día de ayer, ocurrió algo bastante interesante en Argentina, en las elecciones primarias PASO, ¿no? Que bueno, el kirchnerismo sufrió una derrota bastante importante. Estas son las primarias hacia el Congreso. Primero quiero preguntarte a ti, ¿cómo te sientes y tú cómo ves este resultado? ¿Lo has recibido bien? ¿Te parece que quizás los liberales debieron haber sacado más? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, personalmente sí, la verdad que estoy muy contento. Me parece que ha sido una muy buena elección, tanto para los liberales como para todo lo que es la oposición al kirchnerismo. Eso es algo que tranquiliza muchísimo saber que el kirchnerismo le va mal en las elecciones. De hecho, lo han reflejado los mercados al día siguiente. Entonces yo comparto todo esa alegría y ese optimismo que se ha visto por redes sociales y por los medios, tanto de las personas que apoyan a Cambiemos como principal fuerza opositora, como quienes empiezan a apoyar a Javier Milei o a Espert en provincia, que han visto que los liberales en general hicieron una muy buena elección. ¿Cuál es la reacción de la gente en Argentina, en las calles? ¿Hay esperanza? ¿Están contentos? ¿Están alegres? ¿Ven la salida del kirchnerismo muy cerca? ¿Cómo se siente la gente en las calles en Argentina? Se lo ha visto muy, muy optimista. De tweets del estilo, bueno, ahora parece que Ezeiza, que es el aeropuerto acá típico para exiliarse, no está tan cerca o no es la única opción. Se habla en esos términos, como diciendo, bueno, ahora parece que irse del país ya no va a ser la única opción, de nuevo hay esperanza, capaz esto realmente se puede revertir. Te diría en alguna medida, y esto ya es muy a mi juicio, que hay demasiado optimismo para mi gusto. Yo en estas cosas prefiero ser más prudente y más habiendo visto lo que ya pasamos por Argentina. De hecho, yo veo algunas publicaciones y algunas cosas que menciona la gente en la calle y ya las viví, ya las escuché hace muy poco tiempo, cuando Cambiemos hizo unas excelentes elecciones en el 2015 y cuando Cambiemos hizo unas excelentes elecciones en el 2017, las legislativas también, y donde ya se auguraba, bueno, acá se acabó el kirchnerismo, el fin del kirchnerismo. Bueno, he visto gente que está haciendo lo mismo y yo creo que es un error. Como todo en esto me parece que hay que ser un poco más prudente, por más que se puede ser optimista. Totalmente de acuerdo, y de hecho la izquierda yo creo que a nivel regional ha demostrado que es como un hongo, ¿no? Lo quitas y vuelven a hacer si realmente no le prestas atención a ese problema. Ahora bien, Eric, con el tema específicamente de los liberales, de Javier Milei, de José Luis Espert, estaba leyendo que en el caso de Milei, bueno, él sacó un 14%, Espert sacó un 5%. Con estos resultados ellos realmente pudieran llegar al Congreso de la República. Sí, casi seguro que sí. Ellos con esos resultados entran. Si se mantuvieran esos resultados entran. Incluso, mirá, te digo, Javier Milei podría meter 2 o 3 diputados aproximadamente, calculo, digamos, de acá a octubre.
podría meter incluso, ya te digo, 5 legisladores, y Espert, por su parte, también podría meter 2 o 3 diputados nacionales. O sea que son elecciones fantásticas para los liberales. Y además, te agrego un dato extra que mucha gente no lo tiene en cuenta, porque bueno, dentro de Juntos por el Cambio, y esto ha sido una estrategia de Larreta, del jefe de gobierno porteño, él incluyó a López Murphy, que fue con su lista, y López Murphy es liberal en serio, digamos, es un liberal, digamos, no es, si bien fue con Juntos por el Cambio, no es un tibio en cuanto a lo que son las ideas económicas. Él siempre ha sido muy liberal, y bueno, entonces hay un cálculo que yo acá, digamos, más o menos tengo, que sumaron entre los 3 liberales, y esto es un buen dato, digamos, optimista para el liberalismo, más o menos 850.000 votos. Entre López Murphy, Milei y Espert. Esto es algo bastante inédito en Argentina, que como yo les mencionaba la otra vez, hace muy poco tiempo ni se hablaba de las ideas liberales, o no se tendría en cuenta el liberalismo, ni siquiera estaba en lo que es el espectro político, y hoy en día estamos hablando de 850.000, entre ellos 3, más otras fuerzas de las provincias, casi llegan al 1.000.000 de votos. Bastante sorprendente. Y en esta, más o menos en esta situación, ¿cómo se proyecta? ¿Quién pudiera tener el control del Congreso cuando se hagan las elecciones? ¿Quién podría alzarse como la mayor fuerza? La de Macri. Sería la que sacaría mayor cantidad de congresistas. Exacto. Lo más probable que pueda suceder es eso, de seguir las cosas como están, y la verdad que, digamos, de acá a noviembre falta muy poco tiempo, es muy poco tiempo para revertir algo de lo que el gobierno dice que va a corregir de acá en adelante. De hecho, muchos de ellos hablan de corregir las cosas en los 2 años que quedan, porque saben que cambiar lo que pasó en las PASO de acá al 14 de noviembre, que son las legislativas, es muy complicado. Y sí, la principal fuerza que podría constituirse es efectivamente la de Juntos por el Cambio, pero bueno, con ese dato que a todos nos alegra, que además está creciendo esa derecha liberal, con personajes como Javier Milei. Ahora bien, me comentaba Esteban fuera de cámara que posiblemente también pierda el kirchnerismo el control del Senado. ¿Cómo se ve eso? Con muchísimo optimismo. Eso es efectivamente así. Mirá, yo te digo, en provincias como hay datos, digamos, clave que ayudan a entender esto. Hay provincias como La Pampa, que son provincias, digamos, bastiones del peronismo, y que hace más o menos 40 años que no perdía el peronismo, y que en esta elección han perdido. Algo que uno dice, son bastiones del peronismo, pero en serio. Es decir, digamos, hay muchísimo empleo público, hay muchísima gente dependiendo del Estado, ha gobernado siempre el peronismo, y a uno le sorprende muchísimo que efectivamente hayan perdido en estas elecciones. Te digo que no es la mejor elección que ha hecho Cambiemos, en el sentido de que en realidad acá lo que se ha visto es un voto castigo muy fuerte, en la medida en que es una muy mala elección del peronismo, es decir, del kirchnerismo, que tiene básicamente cooptado el peronismo en Argentina. Fíjate con el tema de los liberales nuevamente, porque bueno, evidentemente ellos fueron el fenómeno, ¿no? en estas elecciones. ¿Tú crees que esos resultados que sacaron, que si bien son buenos, porque con esos mismos resultados pudieran meter legisladores, como tú estabas comentando, Eric, hay posibilidades de que esos resultados más bien crezcan? Porque fíjate algo, y yo me acuerdo cuando hablé con muchos argentinos en las elecciones pasadas, que bueno, la gente terminó al final apoyando a Macri, ¿no? Por el miedo de que regresara el kirchnerismo, los que lo apoyaron, que evidentemente no fue la mayoría. ¿Tú crees que con la tranquilidad que hay ahora, de que justamente como el kirchnerismo le fue tan mal, hayan votantes, quizás incluso que por miedo al kirchnerismo hayan votado por Juntos por el Cambio, pero que en esta oportunidad digan, bueno, realmente le ha ido tan mal que yo puedo votar por los liberales, y que eso aumente la base liberal? ¿Tú crees que pueden hacer unos mejores resultados con eso? Bueno, exacto, es tal cual esa lógica que mencionás, la que se suele aplicar. Uno a veces en las PASO dice, bueno, yo ahora voy a votar con quien realmente me siento más representado, y luego cuando uno llega a las elecciones definitivas, o incluso cuando pasa con las presidenciales, que uno va al balotaje y dice, bueno, acá tengo que votar sí o sí por esta fuerza, porque es el mal menor, por más que no me sienta tan representado, y entonces ahí las fuerzas alternativas pierden, digamos, fuerza, valga la redundancia. Pero como bien decís, acá hay un sentido de tranquilidad, y además hay mucho entusiasmo con esto de que haya crecido, además estamos hablando de legislativas, entonces hay mucha gente entusiasmada con que realmente pueden entrar varios legisladores por parte de las listas de Espert y de Milei, que hagan fuerza luego en el Congreso. Fíjate, algo también curioso, Eric,
fue el tema de la candidatura de Milei, además de los resultados. Según lo que he leído en las redes sociales, tuvo bastante aceptación y en donde mejor le fue en las zonas de menores recursos de la capital. Esto de una u otra manera, ¿tú qué crees qué mensaje está enviando? Porque lo que siempre dicen de la derecha no conecta, ¿no?, con los pobres. La derecha no sabe conectar con las clases populares, como lo quieran llamar. ¿Tú qué lectura le das a esto, Eric? Bueno, es un dato interesantísimo el que mencionás, de hecho te tenía anotado para mencionarlo porque es muy bueno que la gente lo sepa. Milei fue por Ciudad de Buenos Aires. Dentro de Ciudad de Buenos Aires, específicamente como mencionás, él le fue mejor en los barrios más pobres, y esto tiene que ver con que la retórica que él está utilizando, digamos, la gente realmente la está entendiendo. Es decir, yo creo que la nueva derecha en gran medida ya dejó de ser elitista como siempre ha sido la derecha, como siempre se le ha tildado a la derecha de ser elitista, aristócrata, etc. Y hoy ya empieza a ser más popular y la gente realmente está cansada de que le cobren impuestos, de que lo tengan de rehén con planes sociales, de que los políticos prometan y yo creo que hay también... la gente se está dando cuenta de que los políticos subestiman muchísimo, lo están subestimando muchísimo, y está un poco cansado de todo eso. Entonces, digamos, esta retórica que tiene Milei, que es, él, digamos, es muy honesta, digamos, lo que él transmite eso, él transmite honestidad. Él siempre ha sido el mismo, desde que no quería dedicarse a la política hasta ahora que se dedica a la política, siempre ha repetido lo mismo y transmite eso, honestidad, y te dice, bueno, con ese lema, por ejemplo, que sintetiza de que él quiere despertar leones, él te está diciendo, yo no te vengo a dar la solución, simplemente quiero sacarte el Estado de encima y que vos puedas hacerte a vos mismo. Entonces, esas cuestiones yo creo que está pegando en la gente de menos recursos, que empieza a entender que hace años que le viene dando la alternativa al Estado de que le solucione cuestiones que nunca le va a solucionar. Ahora bien, aunque es muy temprano, ¿tú crees que Javier Milei pueda...? Claro, es muy temprano, todavía no se sabe, o sea, va a llegar al Congreso, todo el mundo dice que va a llegar, yo también pienso por lo que has descrito el día de hoy, pero ¿crees tú que pueda cobrar fuerza Javier Milei, que eventualmente en algún momento pueda ser candidato presidencial y alzarse con la presidencia de Argentina? Bueno, hay muchísima gente que está opinando de eso y que ya habla de Javier Milei 2023. A mi modo de ver es muy temprano para el 2023, pero yo no descarto que la figura de él pueda crecer, que la derecha pueda crecer en general y que lo beneficie para una candidatura en las próximas elecciones. Yo no diría tanto estas que vienen, las del 2023, pero no descarto en futuras elecciones. Para mí el 2023 es demasiado cercano para un fenómeno que está recién arrancando. Yo me acuerdo cuando Macri incluso ya era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hubo unas elecciones en que ya lo querían, digamos, mandar a la presidencia, y él decidió esperar, y bueno, en las otras se hizo con la presidencia. Yo creo que esos fenómenos hay que dejarlos crecer un poco. Esa opinión de verdad que me parece bastante... Yo sé que lo ideal sería lo que la gente está pidiendo, pero me parece muy objetivo lo que estás diciendo al respecto. Ahora bien, ya para ir finalizando, Eric, fíjate que parte de lo que siempre ha hecho la izquierda es justamente ese trabajo en conjunto a nivel internacional con estructuras como el Foro de Sao Paulo, que de una u otra manera crean líderes como lo que pasó en Venezuela, Hugo Chávez, que bueno, a partir de ahí fue que se empezó a regar todo ese cáncer en la región, ¿no? ¿Tú crees que los liberales, y siendo Argentina además uno de los países que más ha sido golpeado por la izquierda extrema, ¿no? ¿Tú crees que desde Argentina, junto con los liberales y de personalidades como Javier Milei, quizás pueda salir la contraparte al Foro de Sao Paulo y la contraparte a esas figuras que en algún momento fue Hugo Chávez? Bueno, yo deseo que sí, y de hecho nosotros incluso de la Fundación Libre y demás estamos trabajando en eso. Si vos ves, ya se habló, estuvo en México ahora hace poquitos días Santiago Abascal, y ya hablaron, Bolsonaro tuiteó hace poco, Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair, tuiteó hace poco que quería hacer una reunión en Argentina, incluso con los grandes líderes de la derecha. Está la Carta de Madrid propuesta por Vox. Entonces, la idea es de generar eso. Incluso nosotros, como te digo, de la Fundación Libre ya tenemos toda esa idea. Estamos organizando, estamos hablando con estos líderes, con Bolsonaro, con Abascal. Bueno, acá en Argentina lo tenemos, obviamente, presidiendo la Fundación a Laje. Y la verdad que es lo que estamos aspirando, es lo que estamos buscando, porque, digamos, hay que aprender de esa manera de hacer política de la izquierda. Entonces, hay que ponerse a la altura. Bastante de acuerdo con ese comentario. Y bueno, Eri, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contrapuestos 3.0. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande. Muchas gracias, Eric, por estos minutos muy interesantes, muy ilustrativos, la información que has aportado.
Era Eric Cámara de la Fundación Libre, hablando un poco pues de las elecciones en Argentina donde el kirchnerismo fue apaleado y donde Javier Milei ha hecho una gran presentación en la política en Argentina, convirtiéndose en la tercera fuerza política en Buenos Aires, y Eric nos estaba hablando un poco pues de qué se vislumbra para el proceso electoral que creo mencionó era en octubre, y con lo cual pues... En noviembre. Y con lo cual obviamente pues van a salir estas rémoras kirchneristas del poder, o por lo menos los que controlan el Congreso, y vendrá un Congreso completamente distinto, dominado en su mayoría pues por gente que está en la plataforma Juntos por el Cambio y la fuerza liberal como tal en Argentina. Así que interesante, hay que monitorear eso muy de cerca porque lamentablemente Argentina es uno de los principales aliados que tiene el régimen de Nicolás Maduro en la región, por eso es tan importante. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.